Bienvenidos, mentes perspicaces, a otro viaje a las profundas profundidades de la historia. Esta noche desenterramos una práctica tan antigua como el conflicto mismo, un arma silenciosa e insidiosa que ha dado forma a los destinos y sembrado el terror a lo largo de las edades, desde los antiguos campos de batalla hasta las sombras de la geopolítica moderna. Nos adentramos en el oscuro arte del envenenamiento de pozos. Acomódense. Dejen volar sus pensamientos y prepárense para confrontar una faceta escalofriante del ingenio humano. Si encuentran valor en estas tranquilas exploraciones, un simple me gusta, un comentario reflexivo o un compartir ayuda a que estas historias lleguen a más mentes curiosas. Gracias por estar aquí y que comience nuestro viaje. Bienvenidos de nuevo, amigos míos, a Historia Vibrante. Esta noche nos adentraremos en las profundidades de una táctica histórica verdaderamente inquietante, una que habla del lado más oscuro del ingenio humano en los conflictos. Estamos hablando de algo mucho más insidioso que una espada o una flecha, algo silencioso e invisible, pero capaz de poner de rodillas a un ejército o de llevar a una ciudad a la desesperación. Estamos hablando del antiguo arte de la contaminación, cómo el agua se convirtió en un arma de guerra silenciosa. Imagina, si quieres, la vital importancia de una fuente de agua dulce en cualquier civilización, especialmente en tiempos pasados. Un pozo, un manantial, un río caudaloso, no eran solo conveniencias, eran el alma misma de una comunidad, un salvavidas para los ejércitos en marcha. Negar a un enemigo el acceso a agua limpia, o peor aún, convertir esa fuente de vida en un heraldo de muerte, era una estrategia tan antigua como la guerra misma. No se trataba solo de sed, se trataba de enfermedades, interrupciones y desmoralización a una escala que podía cambiar campañas e incluso el destino de regiones enteras. Durante siglos, el envenenamiento de pozos en sus formas más crudas y aterradoras fue una estrategia documentada. Se usó tanto ofensivamente. Una táctica de terror diseñada para despoblar un área objetivo y dejar a sus habitantes asolados por la enfermedad, como defensivamente, una maniobra de tierra quemada para negar a un ejército invasor el sustento que necesitaba para avanzar. Imagina la desesperación de una ciudad sitiada, su único pozo contaminado, o un ejército que avanza encontrando cada fuente de agua en su camino completamente inutilizable. El impacto psicológico por sí solo sería inmenso, una escalofriante comprensión de que incluso la necesidad más básica para la supervivencia había sido convertida en un arma contra ellos. ¿Y cómo se lograba esto?, podrías preguntar. En la era premoderna, la implementación más común y horrible implicaba simplemente arrojar cadáveres en descomposición a los pozos. Tanto los restos de animales como los humanos, dejados descomponer en el suministro de agua, la volverían rápidamente pútrida y llena de enfermedades. Pero no se detuvo ahí. En lo que podríamos considerar uno de los ejemplos más tempranos, aunque primitivos, de guerra biológica, quienes practicaban el envenenamiento de pozos favorecían especialmente los cadáveres de individuos que se sabía que habían muerto de enfermedades comunes y transmisibles de la época. La peste bubónica, la tuberculosis, la disentería. Imagina el miedo, el pánico absoluto, cuando un ejército o una ciudad se daban cuenta no solo de que su agua estaba sucia, sino de que estaba propagando activamente las mismas enfermedades que habían cobrado la vida de sus enemigos o de su propia gente. Fue un arma de sufrimiento masivo, una plaga silenciosa desatada. Ahora retrocedamos en el tiempo a la época medieval, donde el envenenamiento de pozos se convirtió en una importante, aunque sombría, táctica de tierra quemada. Consideremos el año 1462, una época en la que el príncipe Vlad III de Valaquia, más conocido en la historia como Vlad el Empalador, se enfrentó a adversarios que lo perseguían. Era un hombre conocido por su brutal eficacia, y su uso del envenenamiento de pozos fue solo otra faceta de su calculada barbarie. Para retrasar a sus enemigos, para sembrar enfermedad y desesperación en sus filas, utilizó este mismo método, convirtiendo el propio paisaje en un arma contra quienes buscaban seguirlo.
La imagen de Vlad, ya sea real o embellecida, evoca una eficiencia aterradora en el uso de tales tácticas. Avancemos casi 5 siglos hasta la brutal Guerra de Invierno, un conflicto muy alejado de la era medieval, pero donde las circunstancias desesperadas revivieron medidas desesperadas. Los finlandeses, que se enfrentaban a una fuerza soviética invasora muy superior en número y recursos, emplearon una estrategia similar. Dejarían los pozos inutilizables, no siempre con restos humanos, sino poniendo cadáveres de animales o heces en ellos. Esto no se trataba de matar directamente al enemigo con toxinas, sino de una forma pasiva pero efectiva de combate, obligando a los soviéticos a gastar recursos preciosos en la descontaminación o a sufrir las consecuencias del agua contaminada, ralentizando su avance y minando su moral. Destaca cómo, incluso con el advenimiento de una guerra más sofisticada, las vulnerabilidades fundamentales a la contaminación del agua permanecieron. Al amanecer del siglo XX, con sus rápidos avances en logística militar y comprensión médica, la práctica de envenenar pozos comenzó a perder gran parte de su antigua potencia contra las fuerzas organizadas. Los ejércitos modernos, con sus suministros seguros y descontaminados, podían mitigar el impacto inmediato de tales tácticas. Sin embargo, incluso entonces, el oscuro atractivo de la contaminación del agua persistió. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, como parte de la Operación Alberich, se documentó que las fuerzas alemanas envenenaron pozos en Francia, un testimonio de la creencia duradera en su eficacia como táctica de interrupción, incluso si su impacto final estaba disminuyendo. Pero la historia no termina con la Primera Guerra Mundial. Las sombras de esta antigua táctica se extendieron aún más en el siglo XX, adquiriendo nuevas y aún más escalofriantes dimensiones. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, una organización paramilitar llamada NACAM, compuesta por aproximadamente 50 sobrevivientes del Holocausto, buscó una terrible venganza por el asesinato de 6 millones de judíos. Su líder, Abba Kovner, viajó a la Palestina mandataria con un objetivo escalofriante: asegurar grandes cantidades de veneno con el propósito explícito de contaminar las redes de agua en Alemania, con la esperanza de matar a un gran número de alemanes. Sus seguidores incluso lograron infiltrarse en el sistema de agua de Nuremberg. Sin embargo, el destino intervino. Kovner fue arrestado a su llegada a la zona británica de la Alemania ocupada y, obligado a actuar rápidamente, arrojó el veneno por la borda. La escala de su represalia prevista es verdaderamente asombrosa de contemplar, un claro recordatorio de los efectos dominó desesperados y devastadores de un sufrimiento inmenso. Y la narrativa, lamentablemente, continúa. Durante la Guerra de Palestina de 1948, ha habido acusaciones e informes sobre el propio programa de guerra biológica de Israel, que supuestamente incluía operaciones para envenenar los pozos y los suministros de agua de ciertas ciudades y pueblos palestinos. Un relato particularmente inquietante describe una operación que supuestamente causó una epidemia de fiebre tifoidea en Acre a principios de mayo de 1948. Otro intento, supuestamente en Gaza, fue afortunadamente frustrado por los egipcios más tarde ese mismo mes. Estas son graves acusaciones, indicativas de cómo la contaminación deliberada del agua puede enredarse en los conflictos más amargos y prolongados. Incluso cuando el siglo XX llegaba a su fin y entraba en el XXI, las acusaciones de envenenamiento de pozos continuaron saliendo a la luz. Durante la Guerra de Kosovo, esta acusación se planteó de manera más notoria, destacando la facilidad con que tales afirmaciones pueden extenderse en la niebla del conflicto y la desesperación. Y en la memoria reciente, en los territorios palestinos ocupados, los colonos israelíes se han enfrentado a la condena debido a las sospechas de envenenamiento de los pozos de las aldeas locales. Estos eventos recientes subrayan que si bien la potencia del envenenamiento de pozos contra un ejército moderno y organizado podría haber disminuido, su impacto devastador en las poblaciones civiles y su capacidad para incitar al miedo y al sufrimiento siguen siendo trágicamente relevantes. Esta historia, aunque inquietante, es crucial de entender.
revela un miedo primario, una vulnerabilidad con la que la humanidad ha lidiado durante milenios. También prepara el escenario para nuestro próximo segmento, donde exploraremos cómo el concepto mismo de envenenamiento de pozos se extendió mucho más allá del acto físico, transformándose en una metáfora poderosa e insidiosa. Un arma de falsedad y persecución que alimentó siglos de antisemitismo y otras formas de odio. El acto físico de envenenar el agua es lo suficientemente horrible, pero la acusación, la calumnia, como veremos, llevaba su propio veneno. Pero antes de adentrarnos en ese lado más oscuro y metafórico del envenenamiento de pozos, tómate un momento para reflexionar sobre la pura desesperación que debió haber impulsado tanto a los perpetradores como a las víctimas de esta antigua arma. La desesperación de un ejército que se enfrenta a la sed y la enfermedad, el terror de una comunidad que ve cómo su salvavidas se convierte en una trampa mortal. Estas son las realidades viscerales que subrayan el poder del agua, no solo como fuente de vida, sino como una herramienta de guerra silenciosa y devastadora. Bienvenidos de nuevo a Viving History. En nuestro último segmento empezamos a descubrir la inquietante realidad del envenenamiento de pozos, una táctica tan antigua como la guerra misma, un arma silenciosa blandida no con acero o fuego, sino con la esencia misma de la vida, el agua. Nos adentramos en sus orígenes ancestrales, comprendiendo cómo el simple acto de contaminar un recurso vital podía significar la perdición para ejércitos y poblaciones por igual. Vimos cómo algo tan primitivo como un cadáver en descomposición podía transformarse en un instrumento de terror, una forma temprana y horrible de guerra biológica diseñada para sembrar la enfermedad y la desesperación. Pero la historia del envenenamiento de pozos no termina en el mundo antiguo. Como un eco siniestro, sus métodos y motivos han evolucionado, adaptándose a los cambiantes paisajes del conflicto, incluso a medida que el mundo que lo rodeaba progresaba. Hoy viajamos más allá de los polvorientos campos de batalla de la antigüedad, para presenciar cómo este arte oscuro se ha refinado y reutilizado, convirtiéndose en una herramienta no solo de destrucción física, sino de guerra psicológica e infamia histórica. A medida que los siglos pasaban, la sombría eficacia del envenenamiento de pozos como táctica de tierra quemada seguía siendo innegable. Consideremos las escalofriantes acciones del príncipe Vlad III el Empalador de Valaquia en 1462. Conocido por su brutal eficiencia, Vlad comprendió el poder de la guerra psicológica y el impacto devastador de negarle el sustento a un enemigo. Mientras sus adversarios lo perseguían, no se limitaba a retirarse, dejaba un rastro de pozos envenenados no solo para enfermar y ralentizar a sus perseguidores, sino también para sembrar el miedo y la desesperación en sus filas. Fue un macabro movimiento de ajedrez, donde el tablero era la tierra misma y los peones eran las propias vidas de los hombres. Avancemos casi 500 años, y encontramos esta misma, sombría estrategia siendo empleada en el frío implacable de la Guerra de Invierno. Los finlandeses, enfrentando una invasión soviética numéricamente superior, comprendieron que no podían igualar a su enemigo en fuerza bruta. Así que recurrieron a la tierra misma, convirtiéndola en cómplice de su defensa. Al dejar los pozos inutilizables con cadáveres de animales o incluso con desechos humanos, libraron una guerra pasiva pero insidiosa contra las fuerzas soviéticas invasoras. No se trataba de una victoria total en la batalla, se trataba de desgaste, de hacer que cada paso hacia adelante para el enemigo fuera una lucha, un drenaje de sus recursos y un recordatorio constante de los peligros invisibles que acechaban bajo la superficie. Estos no fueron actos de una gran estrategia militar en el sentido convencional. Fueron actos de supervivencia, nacidos de la desesperación y de una profunda comprensión de las vulnerabilidades incluso del ejército más formidable. Sin embargo, al amanecer del siglo XX, trayendo consigo el inicio de la guerra verdaderamente moderna, la potencia del envenenamiento de pozos comenzó a disminuir.
Las fuerzas organizadas, con su sofisticada logística y su avanzado conocimiento médico, ahora podían asegurar suministros seguros y descontaminados. Los días en que un solo pozo envenenado podía diezmar a todo un ejército habían terminado en gran parte. Sin embargo, el instinto de convertir el agua en arma persistió, encontrando nuevas, aunque menos extendidas, aplicaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, incluso cuando el mundo lidiaba con la escala sin precedentes de la matanza industrializada, las fuerzas alemanas, en su retirada estratégica durante la Operación Alberich, todavía recurrieron al envenenamiento de pozos en Francia. Fue un eco persistente de una forma de guerra más antigua, un último gesto de despecho para negar a las fuerzas aliadas perseguidoras cualquier consuelo o reabastecimiento fácil. Habla del impulso humano profundamente arraigado de infligir el máximo daño, de no dejar nada más que ruinas a su paso, incluso cuando el mundo se precipitaba hacia una nueva era de capacidad destructiva. Pero los casos más escalofriantes de envenenamiento de pozos modernos a menudo no provienen de la estrategia militar convencional, sino del deseo crudo e inquebrantable de venganza. Tras la horrible conclusión de la Segunda Guerra Mundial, surgió una organización paramilitar llamada NACAM, compuesta por unos 50 sobrevivientes del Holocausto. Su líder, Abba Kovner, impulsado por un dolor inimaginable y una sed de venganza por el asesinato de 6 millones de judíos, buscó represalias de la misma manera. Su plan era audaz y aterrador: adquirir grandes cantidades de veneno y contaminar las tuberías de agua de las ciudades alemanas, con el objetivo de una represalia masiva e indiscriminada. Kovner viajó a la Palestina obligatoria para asegurar los agentes mortales. Sus seguidores, impulsados por la ira justa, incluso lograron infiltrarse en el sistema de agua de Nuremberg, una ciudad profundamente simbólica de las atrocidades nazis. Sin embargo, el destino, o quizás un poder superior, intervino. Kovner fue arrestado a su llegada a la zona británica de la Alemania ocupada, obligado a tirar el veneno por la borda, su horrible plan finalmente frustrado. Es un duro recordatorio de la profundidad del sufrimiento humano y de los extremos desesperados, a menudo oscuros, a los que los individuos llegarán cuando son llevados más allá del límite. La sombra del envenenamiento de pozos también recae pesadamente sobre la Guerra de Palestina de 1948. Es un capítulo contencioso y profundamente doloroso de la historia, marcado por acusaciones y contraacusaciones. Durante este conflicto, hay casos documentados en los que se alegó que Israel, como parte de su programa de guerra biológica, envenenó los pozos y los suministros de agua de ciertas ciudades y aldeas palestinas. Una de esas operaciones, según los informes, causó una epidemia de tifus en Acre a principios de mayo de 1948. Se dice que un intento similar en Gaza más tarde ese mismo mes fue frustrado por las fuerzas egipcias. Estos eventos, envueltos en controversia y profundas heridas históricas, ilustran cómo la militarización del agua siguió siendo una característica sombría de los conflictos, no solo para desorganizar a los ejércitos, sino para infligir sufrimiento generalizado a las poblaciones civiles, afianzando aún más la animosidad y la desconfianza. Y a medida que avanzamos hacia finales del siglo XX y principios del XXI, las acusaciones de envenenamiento de pozos, aunque a menudo menos relacionadas con la estrategia militar directa, continuaron resurgiendo, particularmente en regiones de conflicto profundamente arraigado. La Guerra de Kosovo, por ejemplo, vio surgir tales alegaciones, destacando el impacto psicológico persistente de tales amenazas. Más recientemente, en el siglo XXI, se han expresado preocupaciones, lo que llevó a condenas de los colonos israelíes en la Palestina ocupada debido a las sospechas de envenenamiento de pozos de aldeas. Estos casos contemporáneos, estén o no fundamentados, demuestran cómo el espectro del envenenamiento de pozos continúa persiguiendo a las regiones volátiles, convirtiéndose en un arma poderosa, aunque a menudo no probada, en las narrativas de agravio y conflicto. Pero más allá de su sombría aplicación en el campo de batalla, el concepto de envenenamiento de pozos ha adquirido una forma mucho más insidiosa y devastadora.
la de la calumnia, de la falsa acusación, diseñada para envenenar mentes y demonizar a grupos enteros de personas. Este envenenamiento de pozos psicológico ha demostrado ser un arma de destrucción masiva por derecho propio, llevando a siglos de persecución y atrocidades indescriptibles. En la época medieval, cuando la comprensión científica era rudimentaria, el brote de enfermedades era un misterio aterrador. La existencia de virus y bacterias, por supuesto, era completamente desconocida. Cuando la enfermedad repentina atacaba, cuando la muerte barría las comunidades, la explicación más fácil y a menudo la más satisfactoria emocionalmente era el envenenamiento. Europa, particularmente a finales de la Edad Media, fue repetidamente devastada por la peste negra, una plaga de escala inimaginable que aniquiló hasta el 50% de las poblaciones urbanas. En su profunda angustia y desesperada búsqueda de respuestas, los supervivientes emocionalmente perturbados buscaron chivos expiatorios. Y a menudo los encontraron en los judíos urbanos de la Edad Media, viviendo en sus distritos de guetos amurallados y segregados, distintos en sus costumbres y creencias, se convirtieron en blancos fáciles de sospecha. Un brote de peste, por lo tanto, se convirtió en el horrible desencadenante de persecuciones generalizadas de la peste negra. Imaginemos el terror: cientos de judíos acorralados, acusados de envenenar pozos para propagar la peste, luego quemados vivos en la hoguera, o atrapados en sinagogas y casas privadas que fueron incendiadas. Esto no fue solo violencia física, fue la reputación de toda una comunidad, su existencia misma, envenenada por una mentira. El estimado historiador Walter Laqueur, en su poderoso libro El rostro cambiante del antisemitismo, desde la antigüedad hasta la actualidad, arroja luz crucial sobre este oscuro linaje. Señala que si bien los ataques físicos masivos contra envenenadores judíos disminuyeron en gran medida después de la peste negra, la acusación en sí misma se convirtió en una parte duradera y venenosa del dogma y el lenguaje antisemita. Permaneció una semilla tóxica esperando las condiciones adecuadas para brotar de nuevo. Y brotó. A principios de 1953, bajo el control final y paranoico de Stalin. El escalofriante eco de la acusación medieval resurgió en forma de la trama de los médicos. Cientos de médicos judíos en toda la Unión Soviética fueron arrestados, algunos brutalmente asesinados, bajo la acusación fabricada de haber envenenado a prominentes líderes comunistas. Era la misma mentira antigua, cubierta con retórica política moderna, pero con el mismo objetivo devastador: demonizar, purgar, consolidar el poder a través del miedo. Este libelo venenoso continuó su propagación insidiosa. En las décadas de 1980 y 1990, en la propaganda nacionalista árabe radical y fundamentalista musulmana, la acusación evolucionó una vez más, afirmando ahora que los judíos estaban propagando activamente el SIDA y otras enfermedades infecciosas. Es una progresión nauseabunda, que demuestra cómo el tropo antisemita central del envenenador judío puede mutar y adaptarse a cualquier época, a cualquier nuevo miedo, siempre con la misma intención maliciosa. Incluso en el siglo XXI, las acusaciones de envenenamiento de pozos, estrechamente entrelazadas con el antisemitismo, han continuado surgiendo en el discurso en torno a las epidemias y pandemias modernas. Desde la gripe porcina hasta el ébola, la gripe aviar. El Su Alteza Reals e incluso la reciente lucha global contra el COVID-19, las antiguas acusaciones sin fundamento han sido resucitadas, un testimonio del poder duradero del prejuicio y la facilidad con la que el miedo puede ser utilizado como arma contra un grupo ya marginado. Es un recordatorio crudo y doloroso de que algunos de los venenos más peligrosos no se encuentran en los pozos, sino en las mentes de aquellos que buscan dividir y conquistar. En un caso particularmente llamativo y reciente, el presidente de la Autoridad Palestina y presidente de la OLP, Mahmoud Abbas, en un discurso ante el Parlamento Europeo el 23 de junio de 2016, hizo una alegación sin fundamento y profundamente inflamatoria. Acusó a rabinos israelíes de envenenar pozos palestinos.
Esta afirmación atroz, según se supo, se basaba en informes de medios falsos, citando a un inexistente rabino Shlomo MLMA o MLMA de un inexistente consejo de rabinos en los asentamientos de Cisjordania. Las palabras de Abbas, pronunciadas con convicción, fueron escalofriantes. Hace solo una semana, varios rabinos en Israel anunciaron e hicieron un anuncio claro, exigiendo que su gobierno envenenara el agua para matar a los palestinos. ¿No es eso una clara incitación a cometer asesinatos masivos contra el pueblo palestino? El discurso, sorprendentemente, recibió una ovación de pie. Inmediata y acertadamente se describió como haciendo eco de afirmaciones antisemitas. Solo un día después, sin embargo, bajo una inmensa presión internacional, Abbas se vio obligado a admitir que sus afirmaciones en la UE eran infundadas, declarando además que no tenía la intención de dañar el judaísmo ni de ofender a los judíos de todo el mundo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en respuesta, caracterizó acertadamente el discurso de Abbas como la propagación de un libelo de sangre, trazando una línea directa con las acusaciones medievales que costaron innumerables vidas judías. Este episodio ilustra vívidamente el legado duradero y peligroso del libelo de envenenamiento de pozos. Muestra con qué facilidad tales tropos antiguos y odiosos pueden ser resucitados y utilizados como armas en el discurso político moderno, independientemente de la verdad, independientemente de las devastadoras consecuencias históricas. Recuerda que si bien el acto físico de envenenar un pozo puede haber perdido parte de su eficacia militar, el envenenamiento psicológico de pozos de un pueblo entero, a través de la difamación y la falsa acusación, sigue siendo una fuerza potente y aterradora, capaz de despertar el odio, encender el prejuicio y envenenar el tejido mismo de la sociedad. Al concluir este segmento nos queda una sobria constatación. El acto de envenenar pozos, ya sea por contaminación física o por la insidiosa propagación de la calumnia, representa una profunda traición. Es una traición a la confianza, una instrumentalización de los elementos esenciales de la vida y un intento deliberado de romper los lazos de la comunidad. Desde las tácticas desesperadas de los antiguos señores de la guerra hasta la calculada crueldad de la guerra biológica moderna. Y especialmente a través de las venenosas acusaciones que han alimentado siglos de persecución, la historia del envenenamiento de pozos es un crudo recordatorio de los impulsos más oscuros de la humanidad. En nuestro próximo y último segmento profundizaremos en el veneno de la falsedad, explorando cómo estas acusaciones, estas insidiosas mentiras de envenenamiento de pozos, han moldeado narrativas, alimentado siglos de persecución y continúan proyectando una larga y oscura sombra sobre nuestra comprensión de la historia y la naturaleza humana. Acompáñame mientras descubrimos el verdadero costo de estas antiguas calumnias. Hasta entonces, sigue vibrando con la historia. Bienvenidos de nuevo, amigos míos, a Historia Vibrante. En nuestro viaje hasta ahora, hemos explorado las sombrías realidades de la contaminación del agua como una táctica brutal de guerra, desde los antiguos campos de batalla hasta los conflictos más organizados de la era moderna. Hemos visto cómo la fuente misma de la vida podía ser convertida en arma, transformando una necesidad vital en un silencioso presagio de muerte. La historia del envenenamiento de pozos no termina con actos físicos de sabotaje. Se retuerce y gira, transformándose en algo mucho más insidioso, un arma fantasma empuñada no contra un enemigo físico, sino contra comunidades enteras, contra la verdad misma. Hoy nos adentramos en las turbias profundidades de la acusación, en la escalofriante historia de cómo el concepto de envenenamiento de pozos se convirtió en una calumnia venenosa, alimentando siglos de persecución, prejuicios y mentiras descaradas. Esta es la historia de cómo una táctica de guerra trascendió el campo de batalla y se convirtió en una herramienta de odio, persiguiendo a generaciones y dejando un sabor amargo en las aguas de la historia. Imaginen, si quieren, el mundo antes del microscopio, antes de la comprensión de los gérmenes y las bacterias.
un mundo donde la enfermedad atacaba con una aleatoriedad aterradora, diezmando poblaciones sin previo aviso, sin explicación. En tal era, cualquier deterioro repentino de la salud, cualquier enfermedad generalizada, a menudo se atribuía a fuerzas malévolas, a un acto deliberado de envenenamiento. Era un enemigo aterrador y desconocido, y el miedo, como siempre lo hace, buscaba una cara identificable, un culpable tangible. Esto nos lleva a la Baja Edad Media, una época de inmensos trastornos y sufrimientos, cuando Europa fue repetidamente devastada por la peste negra. Las ciudades abarrotadas, ya caldos de cultivo para enfermedades, fueron golpeadas con una ferocidad inimaginable, con un número de muertes que a menudo se disparaba al 50% o más de la población. Pueden siquiera empezar a comprender el trauma psicológico de un evento así. El aire denso con el olor a muerte, el temor constante. La búsqueda desesperada de respuestas donde ninguna parecía existir. En este clima de desesperación y pánico absolutos, la sospecha comenzó a enconarse, y trágicamente los judíos de las ciudades de la Edad Media, que a menudo vivían en distritos de guetos amurallados y segregados, se convirtieron en blancos fáciles. Sus comunidades distintas, sus diferentes costumbres, su propia separación los hacían destacar. Y cuando la plaga atacó, los supervivientes aterrorizados, en su dolor y ira irracionales, se volvieron contra ellos. El brote de la peste se convirtió en el detonante de horribles persecuciones, un capítulo aterrador de la historia en el que cientos de judíos fueron quemados en la hoguera o reunidos en sinagogas y casas particulares, que luego fueron incendiadas. La acusación era simple, pero devastadora: habían envenenado los pozos. Walter Laqueur. En su perspicaz obra El rostro cambiante del antisemitismo, desde la antigüedad hasta la actualidad, arroja una dura luz sobre esta calumnia perdurable. Escribe que si bien los ataques masivos específicamente contra envenenadores judíos disminuyeron después de la peste negra, la acusación misma se convirtió en parte integrante del dogma y el lenguaje antisemitas. Se incrustó en el inconsciente colectivo. Una semilla tóxica esperando las condiciones adecuadas para volver a brotar. Y brotó. Avancemos rápidamente a principios de la década de 1950, al ocaso del reinado de Stalin en la Unión Soviética. Los escalofriantes ecos de la paranoia medieval resurgieron en el infame complot de los médicos. Cientos de médicos judíos fueron arrestados y algunos incluso asesinados, bajo la acusación fabricada de haber causado deliberadamente la muerte de prominentes líderes comunistas. La acusación de envenenamiento, antes dirigida a las fuentes de agua, ahora se dirigía a las mismas manos destinadas a curar, un giro grotesco de una vieja y familiar mentira. Y el veneno siguió extendiéndose, encontrando nuevos huéspedes en los años 80 y 90, cuando la propaganda nacionalista árabe radical y fundamentalista musulmana revivió estas calumnias ancestrales, acusando a los judíos de propagar el SIDA y otras enfermedades infecciosas. Es un testimonio del poder duradero de tales narrativas de odio, cómo pueden adaptarse y resurgir a lo largo de los siglos, a través de los continentes, a través de diferentes enfermedades. De hecho, incluso en nuestra era moderna. Con todo nuestro conocimiento científico, la sombra del envenenamiento de pozos y sus connotaciones antisemitas sigue persistiendo. Hemos visto estas acusaciones entrelazadas con el discurso en torno a epidemias y pandemias recientes, desde la gripe porcina hasta el ébola, la gripe aviar, el Su Alteza Reals e incluso el COVID-19. Es un claro recordatorio de que, incluso con el conocimiento más avanzado, la capacidad humana para el miedo y el prejuicio irracionales permanece. Un ejemplo particularmente llamativo ocurrió en 2016, cuando el presidente de la Autoridad Palestina y presidente de la OLP, Mahmoud Abbas, se dirigió al Parlamento Europeo en Bruselas. En su discurso hizo una acusación infundada, afirmando que los rabinos israelíes estaban incitando al envenenamiento de los pozos palestinos. Afirmó. Y cito: hace solo una semana, varios rabinos en Israel anunciaron e hicieron un anuncio claro, exigiendo que su gobierno envenenara el agua para matar a los palestinos. ¿No es eso una clara incitación a cometer asesinatos en masa contra el pueblo palestino?
Esta afirmación, aseguró, se basaba en falsos informes de los medios sobre un rabino Shlomo MLMA o MLMA de un inexistente consejo de rabinos en los asentamientos de Cisjordania. La reacción inicial al discurso de Abbas fue una ovación de pie. Piensen en eso por un momento. Una falsa acusación que hacía eco de siglos de tropos antisemitas, pronunciada en un escenario tan prominente, recibida con aplausos. Resalta la naturaleza profundamente arraigada de estos prejuicios y quizás una falta de escrutinio crítico en ese momento. Sin embargo, solo un día después, el propio Abbas admitió que sus afirmaciones en la UE eran infundadas y que no tenía intención de dañar el judaísmo ni de ofender al pueblo judío de todo el mundo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en respuesta, describió acertadamente las declaraciones de Abbas como la difusión de una libelo de sangre. Este incidente sirve como una poderosa ilustración de lo fácilmente que pueden resucitar estos antiguos libelos y el daño que pueden infligir. Nos muestra que, si bien el acto físico de envenenar un pozo puede ser una reliquia de una era pasada en muchos contextos, el envenenamiento metafórico de las mentes a través de falsas acusaciones sigue siendo un arma muy real y peligrosa. El veneno de la falsedad, una vez desatado, puede filtrarse en la conciencia colectiva, contaminando la comprensión, fomentando la división y perpetuando un ciclo de odio que se remonta en el tiempo. La historia del envenenamiento de pozos, por lo tanto, no es solo una historia de guerra antigua o tácticas medievales. Es una narrativa profunda y perturbadora sobre el miedo humano, sobre la desesperada necesidad de encontrar culpables y sobre las devastadoras consecuencias cuando esa culpa se dirige a comunidades inocentes. Nos recuerda la fragilidad de la verdad y el poder duradero de las mentiras. Al concluir este segmento, y de hecho, esta exploración del envenenamiento de pozos, recordemos la importancia del pensamiento crítico, de buscar los hechos y de resistir el canto de sirena de las explicaciones simplistas, porque los manantiales de nuestra humanidad compartida dependen de ello. A medida que salimos de las sombras de este particular capítulo histórico, los ecos de los pozos envenenados y las acusaciones envenenadas persisten, recordándonos la perdurable capacidad de la humanidad tanto para la crueldad como para la creencia. Esto fue solo un vistazo a una práctica que ha fluido por las venas de la historia, un testimonio de la frágil línea entre la supervivencia y la devastación. Espero que esta tranquila exploración les haya ofrecido tanto perspicacia como reflexión. Si es así, consideren darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que aprecie la verdad sin adornos y, por supuesto, seguirme para más viajes a nuestro pasado compartido. ¿Cuáles fueron sus pensamientos sobre la narración de esta noche? ¿Y qué rincones ocultos de la historia les gustaría que ilumináramos a continuación? Hasta entonces, duerman bien, o concéntrense profundamente y sigan buscando el conocimiento que nos rodea.